¿Qué tan seguido tenemos películas originales de alto presupuesto? Ya desde hace décadas que hemos visto una especie de muerte del cine original en los ciclos de estudios. No porque sean inexistentes en general, simplemente porque ya no están tan presentes en la mente de los ejecutivos de Hollywood. Y la última década ha sido incluso peor, con la llegada de Marvel y los universos cinematográficos, en que cada película pareciera tener que ser la secuela o el spin-off o el reboot de algo para meritar un gran estreno comercial. Lo que, sin ir demasiado lejos, nos lleva a Ryan Coogler. Oriundo de Oakland, California, saltó a la fama con su increíble debut Fruit Valley Station, una película ambientada en su ciudad natal sobre el horrible homicidio de un hombre afroamericano en manos de la policía. Esta colaboración también sería uno de los roles revelación de Michael B. Jordan, quien eventualmente actuaría en prácticamente todas las películas de Coogler. Pero quizás mejor reconozcan al director por realizar tanto Creed como las dos Pantera Negra. Así que sí, no solo Coogler entró relativamente temprano en el cine de alto presupuesto, también es medianamente responsable del éxito de Marvel. Es decir, Pantera Negra hizo más de $1.000 millones en la taquilla mundial y a la fecha no es solo una de las películas más exitosas comercialmente de Marvel, sino que también de la historia. Su éxito llegó al punto en que sería la primera película de superhéroes nominada al Oscar a Mejor Película. Y quizá lo mejor de todo este resultado es que Coogler se ha sabido mover dentro de los estudios, porque si bien sigue siendo un director con un alto presupuesto haciendo películas que son secuelas de secuelas, sus filmes tienen un sello, tienen una voz, él es claramente un autor. Y eso no solo lo vemos en su estilo de dirección, sino que en general en sus colaboraciones. Su equipo creativo lo ha acompañado en múltiples filmes. Él es la clase de persona que tú ves que siente una conexión e intimidad con las personas con quienes trabaja. Todas sus películas han sido compuestas por Ludwig Göransson, quien ganaría el Oscar a Mejor Banda Sonora por su trabajo en Pantera Negra, y Michael P. Schauer, quien habría editado todos sus filmes. Sin contar además la ya mencionada relación con Michael B. Jordan, quien ha actuado en al menos cada una sus películas. Y Pecadores es una revelación. Es pero tan satisfactorio ver a un director tomar este dinero de estudios y hacer algo con él. Coogler cocinó años de buena fe y esto le abrió el camino a recibir casi $100 millones para hacer una película de acción, drama y horror junto a sus íntimos colaboradores. La premisa de este filme se centra en dos hermanos gemelos, ambos interpretados por Jordan, llamados Smoke y Stack. Ellos vuelven a Mississippi luego de pasar años trabajando para la mafia en Chicago. Allí desean usar el dinero que han robado para levantar una cantina, la cual tendría su debut esa misma noche. Lo que ellos no saben es que una oscura fuerza amenazará a la comunidad. Y miren, en primer lugar, tengo que decir que técnicamente esta es una película de horror, pero es mucho más que eso. Es un tornado de géneros que se equilibran en una balanza como pocos filmes que yo haya visto allá afuera. El aspecto de horror sobrenatural es un tema que emana en cada fotograma. Hay un espectacular uso de montaje para elevar el miedo y realmente hacerte sentir mal por los eventos que van a desarrollarse, tenerte al borde del asiento. El filme hace uso de un estilo de jumpscare, particularmente al inicio, en que tendremos una situación tensa y de la nada se colarán 2 segundos de horror. Y entiendo que es fácil solo hacerte saltar con un susto rápido, pero es parte del tono de la obra. Entonces no se siente barato, sino que una extensión bastante adecuada de su ritmo. De hecho, me encanta una decisión de estilo en que tendremos 2 secuencias montadas para dar la sensación de que una va a la otra. Por ejemplo, que un personaje lo ataquen y cortemos a otro personaje gritando por una canción, que se siente como esa extensión de esto es como un grito, pero recontextualizado en una escena completamente distinta. Sin embargo, mi edición favorita por lejos en cuanto a la edición es precisamente cortar del eventual horror que podría ocurrir. Por ejemplo, en una escena un personaje está solo y por la composición de la secuencia y el tono hasta ese punto, tú sabes que algo malo va a pasar, pero el filme corta en medio de una pieza de diálogo y no vemos absolutamente nada de lo que ocurrió. No hay ni siquiera medio fotograma de acción, pero es claro lo que ocurre y solo sentirlo te hace sufrir por estos personajes, porque la mierda ocurre. Acá tenemos violencia en vertientes muy agresivas. ¿Tú piensas que algunos personajes, por su protagonismo, van a tener cierto escudo de la historia? Pero no. Y no porque el guión solo llene esta película de carne de cañón, todo lo contrario. Por la forma en que se establece este universo, tú te encariñas mucho con cada personaje. Sin embargo, es sencillo ver que el ambiente se irá tornando más y más pesimista a medida que pase el tiempo. Y es bastante claro en algún momento que no se va a poner bonito hacia el final. Ahora, la real protagonista de esta historia, por lejos, es la música. Y tenemos 2 cosas ocurriendo cinematográficamente. Por un lado, Liv
Ludwig Göransson emplea sabores que nunca habría pensado que tendría. Y miren, él es un gran compositor. Ha colaborado constantemente con Ryan Coogler, hizo las últimas 2 películas de Christopher Nolan y trabajó con fucking Childish Gambino. Es decir, un tipo que luce así, co-compuso This is America. Por Dios. Pero para lo que esta película representa, yo no pensé que él tendría esta salsa en particular. Y vaya que la tiene. Esta es la música del año. Sé que estamos en abril, pero me sorprendería demasiado si hubiera, aunque sea una sola película, con una mejor música que esta. Los ritmos usan esta mezcla de blues, folk, pulsos modernos, esos rasgados de guitarra que se meten en mi médula. No he parado de escuchar esta música y cada vez que siento esos dedos deslizarse contra las metálicas cuerdas de los instrumentos, siento ese escalofrío bajando por mi columna, de que estoy viendo algo especial. Hay un muy respetuoso y muy carismático uso de la música blues y en general del legado afroamericano. Pero además, la música es un componente esencial de la historia misma. El guión de este filme utiliza el legado artístico de esta comunidad para elevar sus temas, y el balance entre música diegética y no diegética es una conversación entre los personajes y los tópicos de la película. Uno de los protagonistas, Sammy, interpretado excelente por Miles Keaton, es un absoluto animal. Devora cada secuencia musical con su estridente voz y caja torácica, su despliegue artístico. Si bien el filme está técnicamente protagonizado por Smoke y Stack, Sammy es el alma artística de esta historia. Hay una escena, y ustedes sabrán cuál es si la han visto, que me voló la cabeza. Es de ese tipo de secuencias que tú las ves y sabes que estás viendo algo especial, al punto en que al momento de este video he visto esta película 2 veces en cines, sobre todo porque sentía que tenía que ver esa secuencia de nuevo, como tenía que vivirla de nuevo en una butaca de cine. Una escena que ilustra el poder de la música, del legado, de las influencias y también esta transición entre alma, valor y calor que se intercambia en la historia de un individuo y su comunidad. No le miento, quiero ver esta película múltiples veces solo por ver esa escena de nuevo. Es el tipo de cosas que sabes que van a ser muy importantes de aquí al futuro del cine. Te convencen inmediatamente que estás por ver una genialidad. De esos momentos que sé que serán estudiados en el futuro sobre cómo combinar música, cine y horror en una misma historia. Y como mencioné, las interpretaciones dan vida a este filme, tanto en el rango dramático de los personajes como en los números musicales. No tendría, de hecho, problema en categorizar este filme de musical, considerando el nivel de melodías que estén integradas dentro de la historia. Dicho eso, sí tengo un ligero problema con la caracterización de los 2 hermanos. Suena que es a propósito porque se llaman igual, sus nombres reales son Elías y Elijah, y ambos les dicen Stack y Smoke, que son muy similares, pero no entiendo realmente por qué querría ser tan confusa la diferencia entre ambos protagonistas. Ya habiéndola visto por segunda vez, me fue más sencillo diferenciar qué hacía a Stack ser Stack y a Smoke ser Smoke, pero sentía que yo como espectador tenía que hacer un esfuerzo constante por diferenciarlos y entenderlos. No es como que el filme me dejara fácil el trabajo de caracterizarlos. Y una vez empieza a caer el caos en la historia, la distancia que uno pone con los personajes hace que me sea un poco difícil sentir esa empatía que habría capturado usualmente. Pienso en Mickey 17, una película reciente donde Robert Pattinson también hace de 2 personajes iguales, pero el guion se encarga de darles personalidades distintas. Aquí siento que el papel escribió a 2 personajes como si fueran el mismo. Y esto no es culpa de Michael B. Jordan. Él es espectacular en este rol, sino más bien de un guión que no creo que marque diferencias precisas o incluso visuales. Porque, claro, el filme usa colores distintivos para cada uno es rojo y el otro es azul, pero habría apreciado un poco más de profundidad, como por ejemplo que tuvieran peinados distintos. No creo que sea positivo que cuando algo le pasa a uno de estos personajes, mi primera pregunta sea, espera un momento, ¿cuál de los 2 era ese? Y de nuevo, no fue tanto un problema habiéndola visto una segunda vez y intentando esforzarme por diferenciarlos, pero siento que es más algo que yo como espectador tuve que hacer versus algo que estuviera en el papel de la historia. Ahora, quiero analizar este guión en profundidad, así que hago una advertencia que hablaré sobre más que solo la premisa en caso que no hayan visto esta película. Esta es, evidentemente,
una historia de vampiros. Y en primer lugar, me encanta cómo el filme oculta que se trata de vampiros hasta ya bien metidos dentro de la oración. Si bien las primeras escenas nos dan una pista sobre este punto, no será obvio hasta que veamos al antagonista principal, Remick, interpretado en una increíble actuación de Jack O'Connell. Y no saben lo mucho que amo una gran película de vampiros. Muchos ensayos se han hecho sobre cómo los vampiros sirven de alegoría para una diversidad de temas y por lo mismo son uno de mis tópicos favoritos. Si yo pudiera hacer una película ahora en este momento, sería de vampiros, porque hay tantas capas y posibilidades en términos de historia. La soledad de la inmortalidad, el desprecio por la vida humana, toda la idea de convertir a una persona en vampiro, todos puntos y aristas que se exploran en este filme. Pero un elemento infravalorado, a mi parecer, es que esta es la primera vez en años que vemos un vampiro clásico en pantalla. Un vampiro con B mayúscula, que se queme con el sol, que tenga debilidad por el agua bendita y el ajo, que no pueda entrar a una habitación sin ser imitado. Pero, por sobre todo, amo cómo la acción y el drama se elevan empapados por el elemento sobrenatural. Antes de los vampiros, esta es una sólida obra dramática que deconstruye elementos del racismo de los años 30, pero una vez el horror cae encima de esto, siento que estoy viviendo un futuro clásico. Y las secuencias de acción son impresionantes. Un despampanante uso de coreografías, increíble montaje, todo el blocking de los espacios te hace sentir inmerso en el encuadre de la acción y el tono del momento. Y el corazón de esta película, todo lo que ata y construye el filme en su mezcla de horror y música, es sobre el equipaje cultural que cada uno lleva, especialmente en este contexto, la comunidad afroamericana. El filme usa la idea de los vampiros como una expresión del trauma y en general la discriminación sistemática que han sufrido distintas comunidades. Y encuentro que es muy interesante porque el filme se titula Pecadores. Habla sobre el pecado, habla sobre la idea de que nosotros cargamos con cierto sufrimiento que nos hace comportarnos de cierta forma y sobre cómo la libertad es tan complicada cuando vives en un mundo que no ha sido hecho para ti. Porque estos personajes buscan cierto tipo de libertad, pero constantemente se dan cuenta de que esa libertad no existe. Sammy pregunta si en Chicago no hay leyes de segregación y los hermanos le dicen que no crea esos cuentos, que hay discriminación en el norte como en el sur. Y es interesante en el contexto de una película sobrenatural de vampiros porque a mi parecer todo esto es una gran alegoría sobre cómo cargamos con este equipaje, sobre cómo años de maltrato y odio no son en vano y nos hacen ser personas que tienen mucho trauma que recobrar. Y esa me parece una especie de deconstrucción y celebración del hecho de que ser parte de una comunidad es también ser parte de toda esta historia, todo este odio, toda esta oscuridad, tanto por la gente que ha sido victimizada como por los victimarios, las personas que han hecho sufrir a la comunidad a su alrededor. Y es muy interesante esto porque también se mezcla con la música. A mi parecer, el tema eventual es que estos personajes son los hijos de sus traumas y de los pecados que existen hacia atrás. Pero ese legado no es completamente negativo. El legado de pertenecer a la comunidad afroamericana, por ejemplo, es también vivir la cultura y el arte. Y por eso también, volviendo a esa gran escena de baile que ocurre en mitad de la película, el filme es esta conexión en cómo todo este trauma también se convierte en arte. Y hemos tenido muchas películas que se tratan sobre romper ciclos de odio y encuentro que es un tema interesante, pero este filme, lejos de ser otra película sobre cómo tienes que ser mejor que tu antepasado, se trata sobre cómo puedes convertir todo este odio, toda esta carga, todo este peso en música. Y por eso es tan increíble también la última secuencia, ese momento en que Sammy está con la guitarra y su padre le dice que aleje al diablo y que suelte la guitarra y Sammy no la deja. Y termina convirtiéndose en un gran artista de blues que vive hasta la vejez. Y es, a mi parecer, esta metáfora sobre cómo puedes usar este trauma y este dolor y este sufrimiento para crear gran arte. No porque la película quiera celebrar el hecho de que estas comunidades han sufrido durante el tiempo, sino que todo lo contrario, es entender el hecho de que este sufrimiento ya existe. Entonces, ¿qué podemos hacer con él? Bueno, crear una hermosa cultura. Y eso también creo que es interesante porque los vampiros quieren convertir a estas personas para generar esta comunidad, pero esta comunidad lo que hace es carecer de identidad. Quizás podrán ser libres
de un punto de vista, pero pierden completamente su cultura y su identidad. Y también por eso es muy divertido esta escena en que los vampiros blancos van y cantan una canción que es completamente sin salsa y sin sabor. Pero al mismo tiempo es muy interesante el antagonista de Remick, porque él es irlandés y en la gran secuencia final en que luchan contra él en esta laguna, Sammy comienza a rezar y Remick menciona que esas mismas palabras fueron las que los cristianos dijeron cuando le quitaron las tierras a sus padres, lo que es una referencia a la época en que el cristianismo tomó posesión de Irlanda y acabó con las tradiciones paganas, entre comillas. Entonces también tú sabes que él, como una persona irlandés, ha sufrido de la discriminación del colonialismo británico, por ejemplo. Entonces, al final también es sobre cómo cada cultura tiene su dolor, cada cultura tiene su odio y su discriminación que ha sido vertida sobre ella, y también cómo las víctimas pueden convertirse en victimarios en este caso, por ejemplo. Y eventualmente el hecho de que sea Stagg quien sobreviva es esta poco promesa de que, bueno, si vas a sobrevivir, que sea al menos en tus propios términos. Y por eso también es muy divertido, si bien es chistoso, pero también es encantador, que Stagg, cuando aparece en los 90, esté caracterizado como una persona afro en los 90. Porque si bien abrazaron el vampirismo, no perdieron su identidad, no perdieron su cultura, que es lo que creo era la potencial meta, aquello a lo que tenían que apuntar. Este filme tiene claramente muchas capas y muchas posibles interpretaciones, pero la música es tan fundamental en la forma en que está desplegada y ata tan bien con el trauma y el odio. Hay un momento increíble en que Delta Slim cuenta esta historia de un tipo con el que él tocó una vez cuando había sido arrestado. Cuando él intentó usar este dinero para escapar de la ciudad, fue alinchado por el Ku Klux Klan. Y primero que todo me encanta el montaje de la secuencia, porque mientras él está contando esta historia tenemos una especie de recreación del sonido de lo que pasó en ese momento, pero también va todo alrededor de este personaje que también es un músico, y al final volvemos constantemente a esta idea de asociar la música con el legado, con la cultura y con el trauma. Pecadores es una sorpresa, no porque no confiara en la visión de Ryan Coogler, sino que porque este es el tipo de filme que es tan raro ver en Hollywood ahora. El gusto por obras de horror, de género, que tengan dinero y un estudio para apoyarlas, parecía estar muerto. Y miren, no me lo entiendan, yo adoro el cine independiente. Año a año son malas cintas de horror de bajo presupuesto que entran en mis favoritas del periodo. No soy para nada ajeno con el tipo de cine experimental y desafiante que está allá afuera. Pero estas son las películas que deben romper la taquilla y demostrar que aún hay buen dinero para hacer en filmes arriesgados, con un presupuesto, con estrellas y con una visión. Nada que decir. Estoy sin palabras. Estaré revisitando este filme múltiples veces y ustedes también deberían hacerlo porque va a ser un clásico en el futuro. Pecadores es un ligero 9 de 10. Díganme, ¿vieron este filme? ¿Qué les pareció? ¿Cuál es su película favorita de Ryan Coogler? Me parece por lejos es esta. Creo que esta es su gran obra maestra. Vamos a ver en los comentarios. Recuerden seguirme en Letterboxd en Instagram como @elcobalto, y si les gusta este video no me dejen su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche, ver, dirige semana. ¡Chao!